Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Perú. Buenas noches, México. A todas y a todos que nos hacen favor de vernos en Latinidades, desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. La situación en Perú se complica y se revuelve más y más desde el golpe de estado que se hizo contra Pedro Castillo, que aún sigue preso, como si desde antes de él no fuera ya complicada la situación. Y al parecer, tampoco se ve cuándo y cómo terminará, conforme salen entramados de corrupción y pugnas y manejos de poder entre grupos y facciones, en un escándalo interminable. Para ponernos en contexto, nos honra otra vez con su presencia alguien al que considero, en mi opinión, uno de los tesoros vivos con que cuenta la patria grande. Político, sociólogo, catedrático, artista y ex canciller del Perú, Héctor Béjar, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Qué tal? Para mí también es un placer acompañarlos y comentar lo que está pasando en un país tan entretenido como el Perú. Eso que dice maestro entretenido es cierto, parece más bien que estamos viendo un reality show a un nivel ya peor que el de Laura Bocio. No, ¿Qué decimos? la una ha sido superada, todos los días superada ampliamente. El grito ese de que pase el desgraciado o desgraciada, o pasen los grupos desgraciados o el partido desgraciado, desgraciada, ya fue superado. Decimos, ¿qué está pasando? Pero no le vemos fondo, no le vemos qué va, para dónde va esto, maestro. Para eso lo convocamos, para que su voz clara nos diga para dónde puede ir esto, qué se puede esperar de esto ya, este show, de esta trivialización, pero a niveles muy bajos, porque pudiéramos decir, bueno, de niveles un poco mejores, más artísticos, digamos, ¿no? Esto ya no, esto ya pasó, esto ya es otra cosa. Es que no va a ninguna parte, no va a ninguna parte, porque en realidad toda esa suma de escándalos esconde un poder muy estable que quiere quedarse por 1000 años en Palacio de Gobierno, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Ejecutivo, en el Parlamento. Y ese es un poder mafioso que ha sido creado y construido a lo largo de varios años y que ahora pretende permanecer. Y ese poder está constituido, bueno, como en casi todos nuestros países, por un conjunto de bancos, de empresas mineras, de AFP. En el caso peruano, dueños de universidades, mejor dicho, de cadenas de universidades, varios, por lo menos tenemos un par de dueños de cadenas de universidades en el Perú, dueños de medios concentrados y un conjunto de mafias. La mayor parte de ellos, casi todos ligados al narcotráfico. Es decir, es un poder que esconde, aunque esto es cada vez menos, su relación con otro poder económico, que es universal, que son las que se ha constituido por las grandes productoras y distribuidoras de drogas, en el caso de Perú, de cocaína, porque nosotros somos el segundo productor mundial de cocaína de alta pureza. Esto es muy estable.
Los personajes van y vienen, pero el poder continúa. Y por supuesto, muy lejos de esto está el gran pueblo de base, que está, como decimos en el Perú, en otra. Es decir, trabajan todos los días, sobreviven, tienen sus organizaciones, en muchos casos muy consistentes, y están lejos del sistema, digamos, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir que aquí tenemos como una especie de gran nube tóxica constituida por el sistema y el pueblo de base. No le puedo decir a cuántos metros de altitud está la nube tóxica, pero sí le puedo decir que el pueblo de base está en la base, obviamente. Pero esa base tampoco es que sea muy pura, también está contaminada. Y ese es un problema serio en el caso del Perú. Pues lo que me duele del caso de Perú no es solo es en sí lo que padece esa base, ese pueblo, sobre todo el pueblo, por decirlo así, decente, que solo busca ganarse la vida y que, dadas las circunstancias que prevalecen desde hace ya mucho tiempo, por no decir siglos en Perú, pues esta forma de ganarse la vida cada vez es más complicada y ya no da precisamente para vivir. Y lo digo porque eso es un reflejo de lo que sucede en América Latina, de un modo u otro, con acentos diferentes, con subrayados diferentes, pero en general es lo que pasa. Como usted dice ahorita, hay grupos ahí que controlan universidades, controlan los medios, controlan el poder económico y que incluso están coludidos con el narcotráfico. Algo muy parecido también, Controlan, o sea, en mi controlan país. partidos porque son dueños de partidos. Hay capos aquí que son dueños de partidos. Y me olvidaba decirle algo que es muy importante. Y es que también hay un estado intermedio, invisible, que está constituido por los capos que cobran cupos. Esto parece una especie de juego de palabras, pero por lo menos de Lima para el norte, taxistas, comerciantes, dueños de restaurantes, dueños de pequeñas fábricas, constructores, todos pagan cupos a gente que asume una protección, entre comillas. Entonces, si usted no toma esa vacuna, como se dice aquí, si usted no se vacuna con ellos, y cada vacuna significa, depende de cada quien, una suma mensual, semanal o diaria, usted puede morir. El famoso derecho a piso, aquí se le conoce como el derecho a piso. Aquí también, aquí también. Pero aquí el derecho a piso es complementado por muchos derechos, derecho a construir, derecho a vender, derecho a tener un pedacito, un metro cuadrado o medio metro cuadrado en una calle. Usted tiene que pagar. Derecho a entrar a su casa también, en algunos barrios. Wow, eso está, de veras es muy difícil, muy complejo, porque se tiene secuestrada toda una población en la que independientemente que ellos tienen que sufragar los costos para vivir ellos, todavía pagar impuestos, todavía paga ese otro impuesto, que es demasiado doloso. Claro que sí. Y frente a ese impuesto no tiene ninguna defensa. Porque usted puede evadir SUNAT, que es, digamos, la entidad supervisora tributaria en el Perú. De hecho, muchos peruanos y peruanas la evaden, pero a esos capos no los puede evadir porque le ven la cara todos los días. Está hablando de un sistema ya muy corrupto y Sí. muy Muy corrupto, asfixiante. muy enredado, muy entrelazado, porque no es que ese sistema de capos y cupos esté lejos del poder formal.
No, 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 no. Ellos tienen estrechas relaciones con el poder formal del Perú, es decir, con el Estado formal, con ministros, con policías, con jefes del ejército, en fin, es una telaraña. Así como la plantea, maestro, no se le ve salida, al menos en términos institucionales o legales. No, no hay forma, a menos que se venga una revuelta o una revolución que pueda prevalecer un grupo sobre otros y entre comillas, porque no sabemos qué va a pasar cuando se plantea una situación así desesperada, ¿no? Exactamente, exactamente. Y además, bueno, usted y yo sabemos que son asesinos cuando se necesitan, como en Colombia, ¿no? Ujú. Bueno, pues como en México también. Claro. Digamos que ya este año hemos tenido más de 30 líderes amazónicos asesinados, líderes nativos, asesinados por las mafias que explotan ilegalmente la madera, por ejemplo. Pero tenemos mucho sicariato, mucha gente secuestrada, y por supuesto mucha gente que padece robos. Los barrios pobres padecen una epidemia de... están en manos de pequeños delincuentes, ¿no? En realidad también pertenecen ellos a bandas organizadas, que son internacionales, porque esto ya en este momento es un conjunto de transnacionales del robo, ¿no? Cuando hablo con usted, me gusta, pero también me asusta, porque el panorama que nos da va más allá de simplemente la lucha política que vemos a través de la presidencia y a través del Congreso peruano, totalmente Por eso le de... decía que el Congreso, la presidencia, la fiscalía, es una especie de nube tóxica que flota encima del pueblo y que ignora, o quizá esté también en complicidad, con todo este entrecruzamiento malevo que se ha apoderado del pueblo del Perú. Gran parte del pueblo del Perú, usted lo ha dicho, y yo estoy de acuerdo, hoy día está secuestrada por estas telarañas. Y vemos por los escándalos que se suceden, y dices, bueno, ¿qué pasa? Evidentemente estos escándalos son una señal dramática, descarnada, de que hay un proceso ya podrido, que ya no da para más. Y conforme vemos que esto salen en los medios y cómo dice una cosa uno y cómo dice otro, dices tú, esto ya es un show, pero un show de baja calidad, de muy baja calidad, ni siquiera un show que digamos digno de ver, no. Y digo, que es algo que mejor apágalo, porque no, no sirve o que se vaya. Entonces eso es terrible y vemos que no hay para cuándo. Entre las cosas que están pasando, bueno, evidentemente que suelten a Fujimori, cuando sabemos que hay una sentencia que están, como país latinoamericano, está sujeta, su ley está vinculada a lo que hace al Tribunal General de América Latina, que también falla y que están obligados a aceptarlo, de decirle cuando se les dijo no lo saquen, y lo sacan. Y obviamente porque la derecha lo quería fuera. Y además, la libertad de Fujimori es muy decidora de lo que pasa, porque como se puede pensar, mirando desde fuera del Perú, a muchas millas de distancia, uno puede decir, bueno, pues este señor ya estuvo 15 años preso, ¿no? Está en muy malas condiciones físicas. ¿Por qué tiene que morir en la cárcel? Liberémoslo, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es que él le debe al país, le debe dar cuenta al Perú de 6.000 millones de dólares, que es la venta de todas las empresas públicas peruanas. Nunca dio cuenta de eso. Aparte de eso, lo que él personalmente ha robado con su familia, nunca lo aceptó, y además de los crímenes cometidos
que son crímenes de horror, descuartizamientos de gente, torturas sistemáticas, porque él está enjuiciado, él fue enjuiciado y condenado por unos cuantos hechos, pero esos hechos apenas son parte de lo que se hizo en el Perú entre los años 90 y 2000. Él es un hombre abiertamente ligado al narcotráfico. Tampoco ha dado cuenta de eso. Entonces es un hombre que sale riéndose del Perú. Y yo Y no el olvido Perú también, no ha sido capaz, es suficientemente débil como ni siquiera ser capaz de preguntarle ¿y por qué vendiste todas las empresas públicas? Porque el juicio no es por eso. Él no está enjuiciado por eso. Sin embargo, él remató el Perú a muy bajo precio y lo que pasa es que lo hizo con los cómplices del poder internacional, que ahora son dueños de esas fábricas y de esas minas y de esos bienes. Entonces, y, el caso Fujimori esconde algo mucho más monstruoso, mucho más complejo y oculto a los ojos del Perú y a los ojos de la opinión pública internacional. le quería decir que también recuerdo la esterilización forzada que fue llevada a Exacto. cabo sistemáticamente ahí en su gobierno. Y entonces, ahorita, dentro del contexto que estamos viviendo en Y relación a... disculpa que te interrumpa, Sí. pero esta esterilización forzada fue un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, con metas, 200.000 mujeres por año, 200.000 mujeres por año. Y el Ministerio de Salud de la época obligó a los médicos y las parteras profesionales a realizar esas esterilizaciones en ferias. Y eso obedeció a una teoría absolutamente racista, que consiste en que los pobres tienen la causa de la pobreza, que los causantes de la pobreza son las mujeres pobres porque tienen demasiados hijos. Entonces hay que esterilizarlas para que no tengan hijos. Pero digo, esto que está mencionando, y a la luz de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Palestina, hablamos de lo que le hicieron a las mujeres en Perú, pues, evidentemente de una discriminación criminal, brutal, un apartheid brutal, y sobre todo de una especie de genocidio. Claro, Eso fue lo que se hizo con la derecha puesta por y Fujimori. eso lo hicieron los antiabortistas, aquellos que no quieren que se instruya a las mujeres ni a las niñas para la planificación familiar. Esa misma gente fue la que dirigió y aplicó la esterilización masiva de las mujeres pobres del Perú. Eso de veras que es algo que nos dice maestro, es algo inaudito, porque precisamente, como dice, ellos pelean, son pro vida, que no haya Sí. abortos, pero para que no haya ese problema, mejor te esterilizo. Eso es algo abominable porque ¿con qué derecho le destrozas la vida al otro? ¿Quién eres tú para decir te voy a esterilizar a ti? Ya no vas a tener hijos porque yo lo decido, porque yo quiero, porque en mis términos tú estás mal o yo... No, 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 no. Eso, digo, es algo criminal. De veras, no, no tengo palabras para poderlo hacer, pero me queda claro, por ejemplo, que si los sionistas lo harían, pero atacados de risa lo harían en Palestina. Por eso matan tantos niños. Por eso salen ahí judíos que no son sionistas hablando del término cortar el césped, que se utilizan allá los sionistas, ¿qué es cortar el césped? Matar niños, que no crezcan para que no tengan los palestinos más población que los sionistas, ¿no? Y eso que nos dice, ahorita se me vino, dije, esto no lo vimos en ese momento con este contexto que estamos viviendo en Palestina, pero podemos decir que algo se vivió así en el Perú en cuanto a una derecha brutal de ataques a ciertas a pueblos indígenas que se consideraban discriminatoriamente pobres o inferiores para el estándar racista que estas personas manejan en su cabeza, ¿no? Es que no nos olvidemos que la clase alta peruana
los dueños de haciendas desde hace algunos años antes de la reforma agraria y las grandes familias que gobernaron el Perú desde desde comienzos del siglo XIX, son profundamente racistas y esclavistas. Y cuando apareció el nazismo y el fascismo, fueron claramente fascistas y nazis, porque vía su hispanismo, y el hispanismo de ellos es un hispanismo de ultraderecha, sigue siendo hasta ahora. En aquella época fue el hispanismo de Franco, ¿no? Que cometieron terribles crímenes en la Guerra Civil Española. Ellos vienen de esa historia. Y cuando pierden los nazis en la Segunda Guerra Mundial, encuentran refugio en varios países de América Latina, en Argentina, Brasil, Paraguay y también el Perú y Chile. Y Bolivia también. Aquí nosotros hemos tenido nazis protegidos por el gobierno peruano y trabajando con la policía peruana. Esos nombres los conocemos. Los nombres de Alman, de Juvent y de otros criminales que encontraron refugio en el Perú. Oh, lo que nos comenta es una historia muy dura, muy dramática y que a veces no se menciona. Muy decidora porque es la que explica la mentalidad de esta gente. Esa mentalidad continúa. Aquí el Perú abolió la esclavitud en 1854, pero claro, los esclavos fueron comprados por un presidente peruano que se llamó Ramón Castilla, pero la esclavitud continuó viviendo en el cerebro y la mentalidad de nuestros gobernantes hasta hoy día. Maestro, usted personalmente ha luchado por cambiar las cosas en el Perú. Usted personalmente se jugó su vida, estuvo detenido, estuvo preso, fue incluso amenazado con que iba a ser fusilado y ante la presión mundial de intelectuales de mucho peso como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en fin, de la crema innata de la intelectualidad francesa, se le conmutó a usted la pena. Se me amnistió. Es decir, el gobierno a la época, que era el gobierno militar del general Velasco, amnistió. Amnistiar significa que no existió delito. Ellos consideraron que lo que hice yo no existió. Conmigo no hicieron indulto, no fue perdón, fue amnistía. Es muy diferente el concepto, como usted bien lo menciona. Digamos, además fue un reconocimiento del gobierno de aquella época, que era, claro, un gobierno revolucionario, de lo que mis compañeros habían hecho. Y bueno, gracias a esa amnistía usted sale libre, pero lo que quería decir era, usted luchó personalmente, usted no tiene por qué contarle que usted en su vida ha peleado por cambiar las cosas, la situación en el Perú. Con esa visión, esa experiencia, ¿cómo ven las cosas ahora? Porque definitivamente las condiciones ahora son otras, estaban prefiguradas antes cuando usted estaba ya dando esa lucha, pero ahora están mucho más complejas. Ahora, qué bárbaros. En el Perú de los años 60 habían solamente 10 millones de habitantes. Hoy día somos 33 millones de habitantes. En aquella época, la mayor parte vivía en el campo. Hoy día la mayor parte vive en la ciudad. En mi época, Lima tenía 500,000 de habitantes. Ahora tiene 13 millones. ¡Wow! ¡Wow! Y además, yo viví de niño y de estudiante un país muy simple. Las haciendas y las empresas. Las haciendas en el campo, las empresas en la ciudad. Los empresarios no eran necesariamente malos. Yo tengo muy buenos recuerdos
de los empresarios con los que trabajé cuando empecé a trabajar. Pero mire, ahora, bueno, los delincuentes de mi época, con los cuales yo viví, porque yo estuve muchas veces preso, así que tenía muchos amigos en el mundo de la delincuencia de aquella época. Los grandes asaltantes, pues eran unos ángeles, si usted los compara con los de ahora, incapaces de cometer delitos de horror. Podían pelearse a cuchillo y había una especie de leyes de Lampa de la época. Eso ahora no existe. Ahora usted lo pueden descuartizar, pueden violar niños, incluso gente que no es delincuente, claro. Gente común viola a su hija, a su nieta. Entonces vivimos una especie de gran desorden, es una palabra insuficiente para esto, una especie de gran caos criminal en que el delito se ha democratizado, digamos, y se ha hecho cada vez más horrendo, ¿no? ¿Qué frase acaba de decir ahorita en este momento, maestro? El delito se ha democratizado. Lástima que otras cosas como el derecho a la felicidad, el derecho a que puedas vivir con dignidad, no. El derecho a la riqueza también, tampoco. Pero sí el delito. Este sí le toca a todos, a la ¿No? Y mayoría. además, la idea de los derechos ha desaparecido. Porque la idea de los derechos viene de la Segunda Guerra Mundial. Cuando el mundo toma conciencia del horror del nazismo, aparece la idea de los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo paradójico de hoy día es que la idea de los derechos humanos se ha consolidado muchísimo en los medios internacionales, entre los intelectuales, en la élite internacional. Pero por otro lado también se ha consolidado la guerra, la sangre y los crímenes de horror. Entonces eso hace que nosotros hoy día tengamos que tomar partido claramente por los derechos humanos. Clarísimo. En mi época no se hablaba de derechos humanos. No teníamos la menor idea. Porque no había aparecido esa idea durante la Segunda Guerra, ¿no? Sí, incluso conceptos como humanidad tampoco, son relativamente, digamos, recientes dentro del espectro filosófico y que se han ido plasmando poco a poco, pues a través de todas las otras disciplinas hasta llegar a la calle, ¿no? Pero dado el contexto, ¿cómo ve usted la solución? En un momento dado usted se alzó en armas a pelear por romper estructuras de la manera que en ese momento se tenía que hacer, no había de otra, se había estado dando en toda América Latina, ahí estaba el caso cubano y algunos otros intentos en países del tercer mundo, por decirlo así, o que dejaban de ser colonias, o que estaban en el proceso de quitarlas precisamente, ¿no? ¿Cómo ve ahora el proceso? ¿Cuál cree usted que sea la solución? ¿Una lucha, sí, pero armada o constitucional dentro de un entramiado que sabemos que la ley, los que la ejercen están podridos y solo utilizan la ley cuando les conviene para darle en la torre al otro, como diríamos en México, para poder hacer el lawfare, y si me la aplican a mí, simplemente saco el bulto, como lo hemos estado viendo ahora en el Congreso, ¿no? En las negociaciones que hicieron con los fiscales, para que aprobar una serie de nombramientos y leyes para que ellos no los metieran a la cárcel y dejaran de ser juzgados. O sea, esto no puede ser, y que eso sea abierto, que eso sea descarado. Digo, no, digo, ya ni la forma, o sea, ni siquiera han ser hipócritas. O sea, digo, no pueden ser esto. ¿Cuál sería el caso ante ese nivel de aberración? Pues digo, a lo mejor les podemos decir, bueno, no son hipócritas, estos ya son criminales descarados, negociando su propia seguridad, vendiendo al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? O sea, cuando se maneja, a veces la hipocresía de conservar las formas entre ampones, lo único que hace es contener la barbarie, simularla, que no llegue al río, que no se vea tanto en la calle. A nivel oscuro, sí,
Evidentemente lo van a hacer, pero se guardan ciertas formas, ¿no? Pero cuando estas formas se rompen, ¿qué es lo que sigue? Pues la barbarie del más fuerte, el que tiene más capacidad de aniquilar al otro, y en ese trajinar por acabar con el rival, acaban con todos los que están en medio, que no tienen que ver ni con uno ni con otro, que son la gente inocente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué viene aquí? O sea, veo, el sistema ahí está claro, es una descomposición, una aberración de los aparentemente representantes del pueblo que no lo representan, evidentemente representan a ellos y a sus grupos de interés, nada más. ¿Qué Bueno, pasa? yo le decía, en mi época, ¿qué tipo de delincuente había? Estaba, pues, el estafador, Ajá, lo engañaba con una especie, el cuento de la lotería, por ejemplo, ¿no? Cuentos bastante ingenuos, ¿no es cierto? ajá. Estaba el asaltante que se metía a su casa, se llevaba algunas cosas, eh, a veces lo hacían de manera armada, cuando lo hacían de manera armada usaban el cuchillo, armas de guerra eran impesables, y entre ellos habían leyes. Es decir, gente como los chalaquitos, que eran mis amigos, o Tatán, un famoso delincuente de los años 40 en el Perú, pues eran unos caballeros comparados a los malditos delincuentes de hoy día, ¿no? Tenían sus leyes ellos. Se podía hablar con ellos, negociar con ellos. Ahora no. Pero yo creo que ahora en el Perú, mire, yo le decía que hay un país de base y el Perú tiene una enorme riqueza en la base, una riqueza organizativa. Yo acabo de estar la semana pasada, el sábado, en una reunión con 400 jóvenes de todo el sur del Perú. 400 jóvenes de todas, de Tacna, Arequipa, Cusco, provincias del Cusco y Puno, discutiendo sobre el Perú, 2 días. Chicos de universidades, de colegios, muy jóvenes. Y hace también una semana se ha conmemorado los aymaras de Puno, las comunidades aymaras de Puno, han conmemorado la masacre de Huancané de 1923, se cumplen 100 años, y además, hace un mes, 4.000 aymaras, representantes de comunidades aymaras, se reunieron en Puno. Y así usted encuentra en el Perú las comunidades amazónicas, las rondas campesinas del norte, y en los barrios de Lima, claro, en los barrios de Lima ahora son organizaciones muy débiles, pero ahí están todavía. Entonces, el Perú tiene una red, no, ni siquiera es todavía red. Yo creo que una de las salidas para el Perú sería convertirse en una red. Es decir, tiene un conjunto, un archipiélago de organizaciones populares, algunas de ellas muy fuertes, muy consistentes, que tienen su propio dinero, se autofinancian a partir de sus propios negocios. Yo creo que una salida para la situación peruana es que ellos, que ahora pueden hacerlo perfectamente, se conviertan en una red. Y esa red se convierta en la base de un poder popular nuevo. Y de ahí salga un nuevo país, un nuevo sistema. Es decir, una democracia auténtica. Eso es, yo lo veo muy claro, lo hemos conversado muy claro estos últimos meses con compañeros del sur del Perú, y pues creo que esto es posible. No es una utopía. Pues me da esperanza escuchar lo que menciona, maestro, porque el Perú merece otro futuro. Y sobre todo, dada la circunstancia, urgentemente un presente diferente. Un presente que realmente lo incluya, porque están totalmente fuera, o sea, no están incluidos en nada de lo que se llevan todos estos grupos, que son los únicos que se benefician.
y dices, ellos son parásitos, realmente si sumáramos todos esos grupos, no llegan, yo creo, ¿qué le gusta? ¿Del 10% de lo que es la población de Perú? Yo creo que a lo mejor son, no creo que sean más, pero si son 30 millones, es decir, que son 3 millones los que roban, estafan, acaban con todo en el Perú, se me hacen muchísimo, 3 millones, o sea, pueden ser a lo mejor, no sé. Exacto. Y el resto mira, se entera, reniega, maldice, los odian. Los congresistas del Perú no pueden salir ni a la calle. Entonces, eh, están todas las condiciones dadas para un cambio político en el Perú. Es Ahora, curioso, eso, al mismo tiempo que hay una profunda podredumbre, esa podredumbre solamente es, ante todo, una podredumbre, es una podredumbre del sistema mismo, de los que habitan y parasitan en ese sistema. Pero no menos mal que todavía no es, mire que estoy diciendo todavía, porque espero que esto no acabe contagiando a todo el Perú. Todavía esta es una especie de virus que no ha contagiado a todo el Perú. Todavía hay sectores eh, respetables en el Perú. Eso incluye también a las clases medias, incluye a los intelectuales, a los profesionales. sabemos bien que cuando se suceden este tipo de cosas en un país, se galvanizan muchas fuerzas. Y a veces lo que sucede y lo que hemos visto con otros contextos, pero digamos, para mencionar un fenómeno, en este caso el de Argentina, con Milei, o el que pasó también en Brasil, cuando suceden ese tipo de situaciones, son caldo de cultivo para una derecha extrema que ofrece seguridad a la población y corregir las cosas. Pero sabemos bien que es una derecha que lo que quiere es tomar el poder, diciendo que va a cambiar las cosas, diciendo que se vayan todos, pero no es sino la bandera que utilizan para ellos llegar ahora como derecha extrema. Y sabemos que también que esa capacidad que tiene usted para decir, están las condiciones dadas aquí en Perú, como nos dijo, para que pueda haber un cambio. Ya la derecha lo está viendo. ¿Qué tanta oportunidad tiene realmente la izquierda frente a esa derecha que ya se está preparando ellos para que el cambio al final de cuentas quede para los mismos, o para esa derecha que incluso no sea totalmente beneficiado de lo que se están llevando los otros ladrones, pero que al final de cuentas ellos también son beneficiados, ¿no? La tragedia de la derecha es que no tiene inteligencia ni cultura. Ellos son muy torpes, tienen una adicción al dinero, pero nada más. Entonces ellos tienen mucho dinero, tienen las armas, tienen los medios, la televisión, los periódicos, la prensa concentrada, como decimos en Perú, tienen los jueces, tienen los fiscales, pero no tienen el pueblo, por lo menos gran parte del pueblo. No tienen ideas y no tienen líderes. Como no estudian, como no leen, no tienen líderes, no son capaces de articular un solo discurso consistente. La inteligencia está del otro lado. Ese es el drama de ellos. Por eso es un poder que quiere eternizarse, pero no puede. Y la otra cosa es que no saben lo que está pasando en el mundo. Su visión del mundo es una visión muy limitada. Es la visión de Miami. Nada más. Ni siquiera llegan a Europa. Ya no hablamos de Rusia, de China, Vietnam, el Asia, África. Es un mundo que para ellos no existe. Entonces, no tienen una aproximación, digamos, universal a la realidad, universalista, sino una ignorancia parroquial, digamos, de distrito. Maestro, todo lo que está diciendo, haga de cuenta que me está escribiendo a la derecha de aquí.
a la derecha de México. Y tal vez me pudiera decir que así es en toda América Latina lo que acaba de decir. O sea, encaja perfectamente en todas esas derechas que yo mismo lo he dicho, no saben discutir, no tienen elementos. No No, tienen elementos. no son capaces de articular una frase, siempre inmediatamente se van a la agresión o al insulto y a la discriminación de que ellos son, además son las víctimas cuando son los Porque verdugos. además, si ellos pudieran articular un discurso, como sí lo articularon en el siglo XIX o la primera mitad del siglo XX aquí en el Perú, sí serían derecha. Nosotros les hacemos una gran concesión y un gran elogio cuando les decimos derecha. Son bandas, simplemente. Son bandas de saqueadores, ¿no? Nada más. Saqueadores del presupuesto público. Nada Maestro, más que eso. de verdad me encanta tener la oportunidad y que usted nos la otorgue de poder charlar con usted. En lo personal no me gusta molestar seguido, me gusta molestar una vez al año, de ser factible. Si se ponen las cosas muy complejas, bueno, pues un poco más seguido, como es. Esa es la razón por la cual No, pero claro, lo no hay ningún convoqué. problema. Pero lo que usted nos dice, le digo, pues es que está así como que para remarcarlo. Es cierto, esa es la verdad, no nomás la realidad peruana. Parte de esta charla lo que buscamos es precisamente es favorecer la integración latinoamericana, dándonos cuenta, en primer lugar, que los fenómenos o eventos que se suceden aquí en mi país no son aislados de lo que sucede en Perú, están totalmente relacionados. No, Entonces, porque es un fenómeno conjunto. Lo que esto nos sirve para saber, en el caso es, si ya lo viviste, bueno, ¿qué va a pasar? Y si no lo has vivido, lo que te va a pasar. claro. Entonces, para eso nos sirve esta charla, decir, oye, ¿cómo están en Perú? Bueno, esto ya lo pasamos, ya sabemos, esto no, pero ya viene para acá. Entonces, ¿qué hacemos en relación a esto? ¿No? Por ejemplo, lo que está viviendo Argentina hoy día que estamos hablando usted y yo, en este momento, nosotros lo vivimos el año 90. Es decir, el acceso brutal de un grupo al poder, la venta del país, ¿no? Un conjunto de falsedades y que un sector de la gente empieza a creer. Eso lo vivimos. Y sabemos cuál es la consecuencia. Ahí están destruyendo un país. Pues ese es el otro problema. Y que no es solamente latinoamericano. Francia, Inglaterra, Suecia, ¿no? Que en su tiempo fueron grandes proyectos sociales, España, están siendo destruidos, pero por sus propios nacionales, no por ningún país extranjero, por esta derecha que eh, no ve más allá de sus narices, ¿no? Que no tiene un horizonte humano, que piensa solamente en los negocios. Pues es terrible, terrible, pero al menos nos da usted la posibilidad de una esperanza en los grupos que usted menciona, las barriadas, Yo creo que sí, porque fíjese, allí, mal que bien, con la ampliación, nosotros aquí tenemos una educación de pésima calidad. Y además se ha deseducado al Perú, ¿no? Pero a pesar de eso, mucha gente ha pasado por universidades. Y ahora tenemos un fenómeno nuevo que nunca tuvimos en el Perú, el fenómeno del ex indígena, o el hijo o el nieto del indígena campesino, que ahora es un abogado, un profesor, un sociólogo, un antropólogo. No le voy a decir el nombre, pero yo tengo un amigo excelente, Aymara, que es antropólogo. Entonces, Interesante. la ciencia antropológica le ayuda a entender su propia historia y su propio pueblo. Exacto. ¿Se da cuenta? Y ese es un líder distinto. No es como los líderes ingenuos que tuvimos, que los asesinaron a casi todos allá por los años 20 del siglo pasado en el Perú.
ahora estos son mucho más inteligentes, conocen el mundo y tienen base económica, porque sus comunidades tienen base económica. Yo creo que allí hay un agente social nuevo que está surgiendo, que está emergiendo, y que en algún momento, no sé cuándo, eso por supuesto no lo puedo asegurar, pero ya tuvimos el primer asomo de esos grupos en las grandes manifestaciones que hubo después de la caída de Castillo. Por eso no fueron manifestaciones como las antiguas. Esa era gente organizada, autofinanciada, como decían ellos, autoconvocados, totalmente por fuera del sistema político, del sistema de los partidos, de derecha y de izquierda. Pues la verdad nos da gusto escuchar eso, que hay esperanza en el pueblo del Perú, que a pesar de ese desierto que les han creado allá, o de esa dureza del concreto que les tratan de imponer, gris, al fin de cuentas, como es el concreto, hay ahí una flor que esté dándose, que esté floreciendo. Claro que sí. Como esperanza a esto que nos dice, porque sí nos mortifica ver este show, por decirlo así, show mediático que parece de televisión de quinta categoría, muy vulgar, muy corriente, ver cómo altas personalidades con altos cargos están haciendo eso. Estoy, ni siquiera el respeto a la investidura. Con altos cargos y altísimos sueldos. Altísimos sueldos, ¿no? Tienen a todo el Perú trabajando para ellos, nada más, para que ellos puedan, a través de los impuestos, darse la gran vida y de forma totalmente corrupta, indigna. De veras, es indignante lo que está pasando en el Perú con la clase política. Dicen, pero clase es la clase, esa es la clase baja. Si algo valdría la pena discriminar, sería esa clase política, que es la que discrimina, pero ellos son los que deberían ser discriminados para no ocupar ningún cargo público porque no lo honran, no lo están honrando, faltan al juramento que hacen por ley y no representan a nadie. O sea, dices tú, ¿qué pasa? Y digo, quiero decirle a los que hacen favor de escucharnos que esto no lo hago nada más en el Perú. En mi país sucede también tener bichos, cucarachos de este tipo. Hay cucarachos en mi país así y que gozan de todos los privilegios, roban impunemente. Incluso hay alguno que es hasta presidente de un partido político, que esperemos que desaparezca ya pronto, que todo el mundo sabe que es un amponazo, es el emblema de la corrupción. O sea, si pueden nomás la foto de él, ya saben todo. Por poner uno. O dueño del partido. Pues yo creo que ya se ha manejado como dueño y se lo ha acabado, pero no es el único. Tenemos dueños de partidos nosotros. Bueno, aquí también, aquí incluso se franquiciaban de padres a hijos y todos viviendo del erario. Y dices, oye, ¿qué está pasando? Tenemos que dejar de ser vacas. Esa es la verdad, porque nomás nos ordeñan y así nos ven. Y si protestamos, nos mandan al matadero y hacen carnitas con nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las cosas y decir, oye, esto no, ya no me puedes explotar. Al contrario, tú vas a trabajar para mí, no yo para ti, que es lo que pasa en los hechos. Pudiera ser en casi toda América Latina. Eso es horrible esto. Entonces digo, lo que yo veo en Perú, no lo veo con ojos de, mira lo que pasa a los peruanos pobres allá. No. Me da miedo lo que pasa en Perú porque sé que eso pasa en mi país, de una forma u otra. Lo que no quiero es que llegue a ese nivel, poderlo contener sabiendo que ya tengo personas, entre paréntesis, personalidades con esas mismas características. Entonces digo, no quiero eso en mi país. No lo quiero, no creo que en el Perú lo quiera, nadie quiere eso. Por eso, bien dice usted, no salen a la calle. ¿Cómo van a salir si la gente los quiere apedrear y con justa razón? Se lo merecen, realmente se lo merecen. Maestro, le digo, pues ya no le quisiera quitar más tiempo dentro de sus labores. Le quiero agradecer esta charla que nos otorga. Al fin de cuentas, con todo este panorama, nos da esperanza. Esperemos que esa esperanza frague y se dé pronto en este país hermano, que se lo merece Sí, el Perú. Sí, yo creo que sí, le agradezco mucho
este tiempo también y confiemos, porque ahora, claro, eso también tenemos que trabajar por eso. Creo que es muy importante el rol que nosotros tenemos que cumplir ayudando a ese proceso, pero a mí me parece que los líderes de mi país ya están allí, Ah, aunque no qué, los ven. qué bueno, No pero lo ven, ya ya que estén están. ahí, que estén haciendo su labor, no necesariamente difundidos, porque luego a veces el líder de redes, el líder Claro, del TikTok, el líder el que los medios lo traen aquí, ese no es el verdadero líder. No, o sea, me así. refiero, él representa otra cosa, a lo mejor el liderazgo de grupos empresariales, el liderazgo de otra cosa, pero no el del pueblo, ¿sí? El del pueblo uno se da cuenta quién sirve pronto, no tarda mucho en darse cuenta si realmente está sirviendo a la causa o se sirve de ella. Y una medida que yo le digo a la gente, date cuenta de esa diferencia en la humildad de ese líder. Si ese líder es humilde, entonces está sirviendo a la causa. Si ese líder es soberbio, se cree mucho, es Egocéntrico. egocéntrico, no le pierdas. Ese se está sirviendo a sí mismo, te está usando a ti para que vivir él gracias a ti. Él se está sirviendo de la causa, no sirve a la causa. Eso hay que tenerlo muy presente. Maestro, de veras le agradezco esta cátedra que nos dio, dramática y dura del Perú, pero con un cierre de esperanza, que esperemos que eso se vea y que nos dé pues, un alivio en América Latina, sobre todo con lo que está pasando en Argentina y lo que puede pasar también en mi país, porque somos países hermanos y Sí, padecemos del mismo mal. exactamente, exactamente. Porque somos hermanos. Exacto. Exactamente. Padecemos del mismo mal. Le mando un fuerte abrazo, le agradezco la disposición suya cada vez que lo convoco y le deseo que tenga una excelente fiestas de este mes. También para ustedes, espero que lo pasen muy bien dentro de los problemas que tenemos. Claro. Pero creo que Pero el futuro. vamos a salir. Vamos, de una forma u otra salimos. Le mando un fuerte abrazo y que tenga buen día ya. Muy bien. Adiós. Hasta luego. Gracias. Latinidades, afinidades, ir por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades.